Amén. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. La palabra de meditación está en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Amén. Parábola de la gran cena. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado, que quiere decir bendecido, el que coma pan en el reino de Dios. Amén. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas palabras a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Amén. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Gloria a Dios. Tome sus asientos. Amén. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Podemos ver que estaba el Señor Jesucristo hablando y una persona se levanta y le dice: bienaventurado. ¿Por qué digo bendecido? Porque hay una diosa en Israel que es bienaventuranza, por eso el tema de lo que es bienaventurado. El que coma pan, o sea, bendecido el que coma pan en el reino de los cielos. Estaba admirando a este varón y viendo de que Jesús hablaba, pero él estaba enfocándose en lo venidero, allí en el reino de los cielos. Y glorificó a Cristo por la gente que sea bendecida, aquellas personas que puedan alcanzar gracia y salvación y vida eterna en el reino de los cielos. Dice, entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Vemos que nuestro Padre, desde los comienzos de que Él bajó las leyes, su palabra, desde el comienzo, Él instó a la humanidad, a la gente, para que puedan arrepentirse y proceder al arrepentimiento, proceder a buenas obras, proceder a lo que es amarle a Dios y aborrecer el pecado y el mal, y que se aparten de todo aquello para poder tener derecho a la salvación y al reino de los cielos. Amén. Desde un principio, cuando Él tuvo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con los patriarcas, Él en todo tiempo instó a que el hombre camine por caminos de rectitud, de honestidad, de verdad, de justicia, y se aparte del mal, del pecado. Amén. De la tentación. Pero el hombre, el ser humano, muchas veces busca lo prohibido. Lo que está prohibido, lo que está prohibido de parte de Dios, las personas lo anhelan, lo buscan. Entonces, no muchos de los que en la antigüedad estuvieron y llevaron la palabra de Dios o conocieron,
no muchos de ellos fueron salvos, porque podemos ver allí cuando Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud, del pecado, muchos de ellos que cayeron muertos en el desierto, no teniendo derecho a la salvación, porque no le obedecieron a Dios y no procedieron con fe. Pero luego nuestro Padre eterno, con su grande amor y misericordia, Él idea un plan de salvación para la humanidad. Y este plan consiste en que Él, siendo Dios, envía a su Hijo en propiciación de nuestros pecados y de nuestra maldad. Lo envía por amor a nuestras vidas. Y ese amor se refleja en lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra, pagar un precio por cada uno de nosotros. Fuimos comprados a precio de sangre, porque nuestras vidas estaban en pecado y en la oscuridad. Entonces Él nos rescató a través del sacrificio de Cristo. Y vemos acá que dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Esto es nuestro Padre, Creador, Jehová, Dios de los ejércitos, Yahweh Elohim en hebreo. Y Él hace una gran cena y hace una invitación extensiva a lo que es el pueblo de Israel, pero también vemos de que el pueblo de Israel no quisieron escuchar a nuestro Padre. Dice que los sirvientes de este amo vienen a Él y le dice que cada uno de aquellos que los invitó para la cena se excusaban. Muchos se excusaban por lo material que tenían, por sus posesiones, por lo que tenían que disfrutar y pasar tiempo en los deleites de acá de la tierra, lo que le daba placer de esos bienes materiales. Más otra persona le decía que tampoco podía ir porque se había casado. Entonces el padre de familia dice que enojado, dice que destituye a aquellos primeros que vienen a representar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que no quiso obedecer a nuestro Padre y no quiso traer las buenas nuevas de salvación. Entonces, al idear el plan de salvación a través del Señor Jesucristo, Él rompe aquello y ya entran los gentiles también a proceder a la salvación. Y ahí entramos nosotros en aquel pacto que Dios hace con la humanidad. El Señor Jesucristo estaba relatando acá una parábola, pero una parábola que está también para estos tiempos en los cuales nosotros, los gentiles, fuimos injertados al pueblo de Israel, porque somos un solo pueblo, tanto Israel y los gentiles. Dios los formó en uno solo porque los injertó al olivo verde. Entonces dice que el Señor, allí en el 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. O sea, son distintas clases de personas con distintas clases de diferencia en su cuerpo físico, que tanto una persona pobre que no puede pagar un precio, es Cristo quien paga el precio por nosotros. Cuando dice, trae acá a los pobres, y nosotros éramos pobres en espíritu, que no teníamos cómo pagar nuestra salvación.
pero Cristo es el que paga el precio por nosotros. Dice que traiga a los mancos y a los cojos y a los ciegos. Distintas condiciones espiritual de cada una de las personas que se encontraban en debilidad delante del Creador. Y así estábamos nosotros en una vida pasada. Mancos porque no podíamos trabajar con nuestras manos, porque tal vez nuestras manos se dedicaban a hacer otras cosas. Cojos porque no podíamos andar ni caminar para llevar palabra de salvación, de vida eterna, sino que tal vez caminábamos en nuestros delitos o en las corrientes de nuestra concupiscencia, como dice la palabra de Dios. Y los ciegos porque no podíamos ver el camino de salvación que Cristo nos otorga a través de ese sacrificio que Él hizo. Y en el 22 dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y cantábamos que hay un lugar preparado allí en el cielo, unas moradas que Cristo fue a preparar. Cantábamos también que las trompetas están por sonar y cuando suenen queremos ir a aquel lugar que Cristo fue a preparar. Son moradas celestiales. No es como acá en la tierra, no es ni parecido aquí en la tierra. Su inmensidad, su amor, su misericordia que Él otorga, la paz que hay en ese lugar, no la podríamos conseguir aquí en la tierra. Pero también hay condiciones para poder entrar a aquel lugar. Fíjese que nosotros cuando llegamos a los caminos de Dios, recibimos al Señor Jesucristo como Dios, Señor y Salvador de nuestras almas. Y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver a Cristo, ni nadie podrá entrar en aquel lugar celestial. Cristo mora en nosotros y debe de morir la vieja naturaleza para que Cristo comience a fluir en nosotros. Debe morir el viejo hombre, la vieja mujer basada en cosas carnales, viciada, como dice la palabra de Dios, en cosas terrenales, en deseo, en maldad, en ira, en enojo, en cosas de la carne, que muchas veces nuestra mente o nuestros pensamientos nos lleva a aquello. Y como le hablaba, le decía, Cristo mora en nosotros porque lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y como Él mora en nosotros, a Él mismo se va a tomar cuando venga a buscar a su pueblo. Pero ¿qué pasa con aquel que no está creciendo espiritualmente, que quedó estancado espiritualmente, o que no está santificándose y no está limpiándose para poder tener derecho a aquel lugar celestial donde Cristo fue a preparar morada? ¿Qué pasa con aquel que todavía tira con las cosas de la carne o del mundo? Y podemos ver que allí en el reino de los cielos el enemigo, que era un ángel de luz, Lucifer, y se ha reprendido en el nombre de Jesucristo, se rebeló contra Dios y fue destituido del reino de Dios. Amén. Ahora, si Cristo mora en nosotros y habita en nosotros, ¿por qué muchas veces está el oído prestándole a las cosas del mundo y a las cosas del enemigo? Muchas veces. Tentado en las cosas del mundo o haciendo oído a los susurros del maligno. Ahora, ¿de qué forma Cristo nos va a poder rescatar si hay un doble ánimo? Si se tira todavía las cosas del mundo. Tal vez el pastor no lo ve o la pastora no lo ve, pero tal vez tenemos deseo de volver hacia lo que dejamos, aquellos viejos rudimentos que dice la palabra de Dios, que se vuelven
florecer nuevamente. Tal vez una persona, una mujer, y que dejó las cosas del mundo, dejó, no sé, aro, dejó pintura, pero escondido, o desea aquello todavía porque no se apagó, no murió, no lo sacó del corazón, lo sigue deseando. Y es ahí cuando el Señor Jesucristo nos habla y nos dice, vengo pronto. Pero su palabra dice que sin santidad nadie le podrá ver. Porque no se puede servir a dos señores. O se enojará uno o se enojará el otro. Y es para meditar. Por eso es la palabra de Dios que se llama la palabra de meditación. Amén. Para meditar. Amén. ¿Cómo estamos delante de Dios y delante de su presencia? Siendo que hubieron personas que tuvieron la oportunidad para ser salvos y la despreciaron. La rechazaron. O creyendo que por solamente estar en la iglesia ya eran salvos. Y no es así. No es así, porque no podemos engañarlo a Dios. Dios no puede ser burlado. El pastor puede estar en su casa descansando, durmiendo tranquilamente, pero los ojos de Dios están donde vaya la persona. A donde esté la persona van a ir los ojos de Dios para ver cómo está su conducta. Y no depende del pastor ni de la pastora para dar la salvación. Ojalá fuera así. Porque si hubiera un sello, nosotros le daríamos un sello a cada uno. Lo sellaríamos y listo. Serían salvos. Pero aún el pastor y mi persona tenemos que luchar por la salvación. Y tenemos que santificarnos y apartarnos del pecado. Si usted puede leer la palabra de Dios, encuentra allí a Elí, un siervo de Dios, que no corregía su casa, su hogar, y que Dios le da una sentencia y se pierde. Vemos a Saúl, una persona que fue un rey elegido por el pueblo y que tampoco tuvo derecho a la salvación. Tuvieron la oportunidad, sí la tuvieron, pero la rechazaron. La salvación es eterna. Y la perdición también es eterna. Y Dios nos habla con claridad en este día. ¿Cómo está nuestro templo, nuestra casa espiritual? Si hoy viniera Cristo a buscar a su pueblo. Y después vienen, ¿sabe qué cosa? Cuando la palabra nos habla y vemos que hay un área que no la he corregido, viene culpa y cargo de conciencia. Porque dentro de nosotros sabemos cómo debemos de andar espiritualmente. Y cuando no estamos correctamente, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, no estás correcto. Pero hay una noticia, que todavía la puerta de la salvación está abierta y la mano de Cristo está extendida para salvarnos, para arreglar nuestro caminar y nuestro andar para irnos con Él. Hasta acá va a ser la palabra de meditación. No me voy a extender, pero sí medítenla, porque aún la palabra dice que debemos de esforzarnos para entrar, y aún nosotros de esforzarnos para entrar al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga.